Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que van a ser las finales, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Ayer jueves se terminó de definir la gran final de la Copa Libertadores. Boca Juniors eliminó por penales a Palmeiras y se ha convertido en el equipo que más finales ha jugado en toda la historia del torneo, con 12 en total, y estará buscando su séptima corona, intentando alcanzar a Independiente, que es el máximo ganador. Por otro lado, un equipo que buscará ser campeón de América por primera vez, Fluminense de Brasil, que el miércoles por la noche eliminó a Internacional de Porto Alegre tras ganar en una de las mejores series de la historia de la Copa Libertadores, por lo menos en mi opinión. Los dos equipos brasileros dejaron todo dentro del terreno de juego, pero fueron los de Río los que terminaron metiéndose en la gran final de este certamen. Por otro lado, en la Copa Sudamericana también tenemos a un equipo que estará buscando su primer título, como es el Fortaleza de Brasil, mientras que un histórico de la competición como Liga de Quito intentará buscar por segunda vez en la historia el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar analizando el partido de ayer a la noche, un cotejo que tuvo bastantes aristas en general. Un Palmeiras que nunca se mostró de todo cómodo en el partido, sin embargo, en base a todo lo que respecta al equipo brasileño, sobre todo en estos últimos años, estaba disputando su cuarta semifinal consecutiva, logró en principio sacar el partido adelante cuando en la etapa inicial Boca había sido, no sé si superior, pero sí más inteligente. A los 23 minutos, de la mano de Edinson Cavani, marcaba la apertura del marcador, y si bien es cierto que nunca se puede decir que la serie está cerrada con Palmeiras, la realidad es que Boca estaba haciendo bien las cosas, hasta que en el segundo tiempo llegó la expulsión de Marcos Rojo por doble amarilla, y está claro que ahí Palmeiras aprovechó todo lo que conlleva tener un hombre de más, y con la jerarquía en general que tienen los hombres del equipo de Sao Paulo, lograron llegar al empate a 16 minutos del final del cotejo de la mano del uruguayo Joaquín Piquerés. Y así finalizó el partido. Palmeiras, está claro que en los últimos 10 minutos tuvo una supremacía por sobre Boca que no se había visto no solamente en el partido de ayer, sino durante toda la serie. Había sido bastante pareja la llave, de hecho en la Bombonera me parece que el equipo argentino jugó un poco mejor, pero está claro que por tener un hombre de más y por los cambios defensivos que también hizo el entrenador Ceneice, en los últimos 10 minutos del cotejo de vuelta, Palmeiras pudo haber convertido ese gol que le hubiera dado la clasificación directa a la final, porque verdaderamente llenó al elenco visitante de muchísimas situaciones de gol y no pudo marcar ese 2-1 como para no tener que atravesar la serie de penales, que es el ámbito donde claramente Boca se siente como en su casa, sin importar el estadio donde juegue. Porque recordemos que las anteriores dos llaves, la de Nacional en octavos y la de Racing en cuartos, las había pasado también a través de los 12 pasos. En la primera de las mencionadas había definido en la Bombonera, luego de igualar 0-0 y 2-2, y posteriormente, después de 2 empates sin goles ante Racing en cuartos, en Avellaneda terminó también pasando a las semifinales a través de los penales. En esta oportunidad empezó pateando Boca y parecía que todo se podía inclinar a favor de Palmeiras, porque justamente Cavani, quien había marcado el tanto del Ceneice en el partido, erró el primer disparo. Sin embargo, Palmeiras falló los dos siguientes y posteriormente todos los remates, tanto de Boca como de Palmeiras, fueron convertidos, por lo que el elenco argentino se llevó la victoria a través de los 12 pasos por 4-2. Boca vuelve a jugar una final de la Copa Libertadores, la número 12 en toda su historia. En las anteriores 11 ganó 6 y perdió 5, teniendo en cuenta que lleva 2 caídas de manera consecutiva. En 2018 perdió contra River, la recordada final de Madrid, mientras que en 2012 le tocó caer contra Corinthians, que justamente era un equipo que buscaba su primer Copa Libertadores. Por eso mismo hay algunas similitudes en relación a lo que va a ser esta gran final con Fluminense. Y el segundo finalista fue Fluminense, que un día antes de que se terminara de cerrar la serie entre Palmeiras y Boca, selló su clasificación al ganarle en condición de visitante en el estadio Beira Río de Porto Alegre, donde hacía muchísimo tiempo que Internacional no perdía.
le ganó 2-1 y selló la clasificación a la final. Verdaderamente esta serie, los 180 minutos que jugaron Inter y Fluminense, han sido sin lugar a dudas de las mejores llaves de toda la historia de la Copa Libertadores. Ya de por sí en el partido de ida, que igualaron 2-2 en el Maracaná, había sido un encuentro sensacional, donde el Flu se puso arriba en el marcador, Inter lo dio vuelta, a Fluminense le echaron un futbolista y contra todo pronóstico 10-11 logró igualar el encuentro sobre el final. Por lo que, recordemos, esa ida terminó 2-2. Y en la vuelta se la jugaban absolutamente todo. El equipo que ganaba clasificaba a la final, en caso de empate iba a haber penales, y lo que terminó pasando fue que Fluminense logró dar vuelta a un partido que se le complicó muchísimo, porque verdaderamente el primer tiempo del equipo dirigido por Eduardo el Chacho Coudet, el entrenador de Internacional, fue verdaderamente muy bueno. Aprovechó el error de Fabio, el arquero del equipo de Río de Janeiro, para ponerse arriba en el marcador cuando tan solo iban 10 minutos del primer tiempo, y en esa etapa inicial mereció sin ningún tipo de duda estirar el resultado. Y de hecho, antes de que llegaran los goles de Fluminense sobre el final del partido, Ener Valencia, goleador ecuatoriano que todos sabemos que tiene una jerarquía fenomenal y que de hecho había sido clave para Inter en las series anteriores, en octavos de final contra River y en los cuartos de final contra Bolívar, falló 2 goles increíbles. El primero de cabeza sin oposición y el segundo un mano a mano donde quizás no la tenía tan fácil, pero en definitiva no se pudo acomodar lo suficiente como para que su remate por lo menos fuera al arco. Se terminó yendo muy desviado. A 9 minutos del final, Germán Cano, gran goleador de Fluminense en los últimos años, el máximo artillero del fútbol sudamericano sin ningún tipo de dudas en las últimas 2 temporadas y el actual máximo goleador de la Copa Libertadores, asistió a John Kennedy para marcar la igualdad en una de las primeras jugadas verdaderamente claras de Fluminense en el partido. El equipo de Río de Janeiro no tuvo el mejor de los rendimientos a nivel colectivo, pero tiene jugadores que verdaderamente te pueden ganar el partido en una sola jugada. Y eso sucedió. Asistencia de Cano para Kennedy y 1-1. Y a 3 minutos del final, nuevamente Germán Cano, pero esta vez fue él quien definió. El goleador argentino remató sin oposición prácticamente, un Inter que después de la igualdad terminó desperdiciando todo lo que había hecho durante los primeros 75 minutos, y Cano marcaba el 2-1 y Fluminense estará en la búsqueda de su primera Copa Libertadores. Recordemos que la última vez que un equipo había conseguido su primera Copa fue hace 9 años, cuando San Lorenzo la ganó en el 2014. Fluminense había llegado a la final en el 2008 contra Liga de Quito, pero la había perdido por penales. En esta oportunidad tendrá en su segunda chance la oportunidad justamente de levantar por primera vez el trofeo más importante de Sudamérica a nivel clubes. Y vamos ahora con la Copa Sudamericana, donde ya se sabía que el primer finalista iba a ser brasileño, porque en Fortaleza, en el norte de Brasil, iban a definir al primero de los 2 equipos en la gran final: Fortaleza, conjunto local, y Corinthians. Recordemos que en la ida habían igualado 1-1 en el cotejo disputado en Sao Paulo, y ahora a Fortaleza le tocaba ser local. No hubo ningún tipo de discusión en relación a quién mereció llegar al encuentro final. Fortaleza fue verdaderamente muy superior a Corinthians en estos 90 minutos, y si bien es verdad que la primer parte de la serie, es decir, en el cotejo de ida, Corinthians había tenido algunas situaciones un tanto más claras, en este partido en particular Fortaleza se hizo merecedor de la clasificación. En el primer tiempo, luego de haber desperdiciado grandes situaciones de gol, se fueron al descanso 0-0, y obviamente mientras el tiempo pasa, Corinthians en general se ve favorecido. ¿Por qué digo esto? Ya en instancias anteriores, tanto contra Newell's Old Boys de Rosario como contra Estudiantes de La Plata, no había en general merecido clasificar por lo hecho dentro del campo de juego. No digo tampoco que no lo haya merecido, en el sentido de que el que pasa es porque mínimamente no le metieron más goles. Y de hecho Corinthians contra Estudiantes, sobre todo en el partido como visitante, sufrió verdaderamente a la hora de defender y terminó pasando debido a los penales. Por eso mismo, luego de que esa primera mitad entre Fortaleza y Corinthians terminaba 0-0 y hasta ese momento iban a definir la clasificación a la final por medio de los penales, Corinthians claramente se sentía más cómodo, sobre todo también porque la mayoría de sus jugadores son bastante más experimentados a la hora de tener que jugar estos partidos internacionales. Sin embargo, sobre el arranque del segundo tiempo, en 5 minutos básicamente, porque a los 50 y a los 55 del encuentro,
Fortaleza terminó de definir la historia y con 2 tantos, el primero de Iago Pikachu luego de un desconcierto defensivo total del elenco visitante y el segundo con un gran cabezazo de Tinga cruzado, terminaría de concretar el 2-0 definitivo para meter a Fortaleza en su primera final a nivel torneos de Conmebol. Ya Fortaleza viene de un proyecto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el año pasado jugó por primera vez la Copa Libertadores, clasificó a los octavos de final, quedó eliminado en esa instancia ante Estudiantes de La Plata, y con el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda la realidad es que está haciendo una enorme experiencia en el ámbito internacional. Jugará la final, estará en el encuentro que se disputará en Uruguay el próximo 28 de octubre y estará, como dije recién, tratando de conseguir su primer título a nivel continental. Y el último de los cotejos del que vamos a hablar era en el que en el partido de ida ya se había definido gran parte de la serie. La realidad es que Liga de Quito, al haber ganado la ida en la altura de Ecuador 3-0 sobre Defensa y Justicia, prácticamente tenía el 90% de la clasificación asegurada. Sin embargo, el elenco de Florencio Varela, el equipo argentino, siempre ha estado en general a la altura de las circunstancias, sobre todo en la Copa Sudamericana, y es por eso que Liga de Quito fue claramente con lo mejor, sabiendo que hasta perdiendo por 2 goles de diferencia, igual iba a jugar la gran final de la Copa Sudamericana. En este partido, obviamente, la mayor cantidad de situaciones de gol fueron de Defensa y Justicia, quien tomó las riendas del partido, tuvo mayor posesión de la pelota, tuvo ocasiones tanto en la primera como en la segunda parte, quizás no tan claras y no tan continuadas. La realidad es que tenía que tener una efectividad muy importante y sabía que si en el primer tiempo no podía convertir, las chances se iban a ir desapareciendo cuando iban corriendo los minutos. Liga de Quito, bien parado, intentó aprovechar las pocas ocasiones que tuvo para convertir. Paolo Guerrero tiró un remate en el palo y después no hubo mucho más allá de alguna que otra definición fallida. Defensa tuvo oportunidades como para por lo menos meter un gol, porque si analizamos únicamente estos 90 minutos en la cancha de Lanús, recordemos que Defensa y Justicia no pudo hacer local en los últimos cotejos debido a que su estadio no cumple con las nuevas condiciones que pretende la Conmebol para los equipos a partir de las semifinales, motivo por el cual no pudo jugar en su casa, pero mínimamente mereció llevarse el triunfo en este cotejo de vuelta. Obviamente estamos hablando de que el finalista no se definía por solo un partido, sino que había que analizar los 2 encuentros en conjunto, y Liga de Quito había sido verdaderamente muy superior en el compromiso de ida jugado en la altura de Ecuador. Recordemos que había ganado 3-0 ese primer partido, por lo que Liga de Quito es el nuevo finalista de la Sudamericana, el segundo, ya se conocía Fortaleza, y estará en la búsqueda de ser el 5º equipo del continente sudamericano que logra por segunda vez esta clase de competencias. Ya lo hizo Boca en los años 2004 y 2005, también lo logró Independiente en 2010 y 2017, Atlético Paranaense logró también las 2 copas en los años 2018 y 2021, mientras que Independiente del Valle, también equipo de Ecuador, ha sido el último en lograrlo cuando se coronó campeón en los años 2019 y 2022. Liga de Quito obtuvo su primera Copa Sudamericana por allá en el año 2009 al ganar en la final justamente a Fluminense, que es el equipo que está en la final de la Copa Libertadores, mientras que en el 2011 llegó a su segunda final, pero en aquella oportunidad perdió el encuentro decisivo frente a la Universidad de Chile, por lo que ahora está en su tercera final en búsqueda de su segunda Copa Sudamericana. Para resumir, Fluminense versus Boca, gran final de la Copa Libertadores, 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, primera vez desde que se juegan las finales a partido único que uno de los 2 conjuntos que va a estar en esa gran final hace normalmente de local, porque Fluminense juega en su estadio en el Maracaná. Ambos llegan con los 6 partidos invictos, no perdieron en lo que son estas fases finales. Obviamente que hay alicientes porque Fluminense no tuvo que pasar nunca a través de los penales, mientras que Boca las 3 series las pasó a través de definiciones desde los 12 pasos. Mientras que una semana antes de que se juegue la gran final de la Copa Libertadores se estará disputando el 28 de octubre en Punta del Este. Recordemos que se modificó la serie, anteriormente era en el Centenario. Se estará disputando la gran final de la Copa Sudamericana. Fortaleza de Brasil irá en búsqueda de su primer trofeo
trofeo de esta clase, el primero a nivel continental, después de muchos años de lucha para ser de los mejores equipos del continente, mientras que Liga de Quito estará en la búsqueda de su segunda Copa Sudamericana en la tercera de final que disputará en toda la historia.